¿Qué significa hagamos al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza en Génesis 1:26? Hola hermanos y hermanas en Cristo. Hoy vamos a mirar detenidamente este pasaje de Génesis y tratar de entender a través de las escrituras qué nos quiere comunicar Dios a este respecto. Oremos y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta jornada, teniendo siempre presente las palabras de Pablo en 1 Corintios 13:12, ahora conocemos solo en parte. Empecemos por preguntarnos a qué se refiere el texto de Génesis cuando hace referencia a la semejanza entre Dios, Jesús y el hombre. ¿Tiene alguna referencia a la forma, a la carne y a la sangre? Vemos que en Filipenses 2 del 6 al 8 no es en la forma, pues Dios se despojó de la forma de Dios para tomar la forma de hombre. También vemos que en Juan 1:14 sabemos que la palabra se hizo carne, entonces no era carne antes. De nuevo, en Hebreos 2:14 nos dice que en el momento de la encarnación Dios empezó a participar de la carne y de la sangre. Entonces no era carne y sangre. De Filipenses 2, 6 al 7 deducimos que Jesús no tenía la forma de siervo hasta cuando se despojó a sí mismo. En otras palabras, Dios no tenía la forma humana, tenía una forma diferente. De Juan 1:14 deducimos que Jesús se hizo carne a partir de su encarnación. Y Hebreos 2:14 amplía y reitera el concepto, señalando que Jesús se hizo carne y sangre. Esto indica que su sustancia no era carne ni sangre antes de la encarnación. Podemos concluir de estos tres textos, de estos pasajes, que la semejanza entre Dios, Jesús y el hombre no está ni en la forma, ni en la carne, ni en la sangre. Miremos ahora cómo ha sido utilizada antropológicamente la forma humana como mecanismo de explicación de Dios. Por ejemplo, vemos en Éxodo 15:6, tu diestra, oh Señor, ha sido majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Asimismo, Isaías 59:1 nos dice, he aquí que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Asimismo, Éxodo 31:18 nos dice, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En Isaías 45:12 nos dice, yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Son mis propias manos las que han desplegado los cielos, y soy yo quien ha dado órdenes a todo su ejército. O igualmente, Isaías 48:13, ciertamente mi mano puso los fundamentos de la tierra, mi mano derecha extendió los cielos. Cuando yo los convoco, ellos comparecen juntos. Jeremías 10:12, él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Lucas 11:20, pero si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. O 1 Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. Hay varios pasajes bíblicos que asocian varios atributos, si podemos llamarlo así, de Dios con nuestras características como seres humanos. Se ha utilizado nuestra realidad humana para explicar cómo relacionarnos con Dios. Sin embargo, el género poético de los textos no define una realidad literal, sino más bien una analogía que nos sirve de muleta para interpretar un concepto abstracto a nuestros sentidos. Ahora exploremos esta pregunta. ¿Es Jesús la imagen física de Dios? Juan 1:18 nos dice, Dios nadie lo ha visto jamás, el Dios único que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Ahora, 1 Juan 4:12 nos dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Miremos ahora a Juan 14:9. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre?
Si Jesús nos dice que nadie ha visto a Dios en Juan 1:18 y en 1 Juan 4:12, el relato de Juan 14:9 parecería ser aparentemente contrario a lo expresado anteriormente. Sin embargo, en Juan 14:9 Jesús enfatiza: no me has conocido, dado el sentido a las cualidades y no a la fisicalidad. En Colosenses 1:15 Pablo nos indica que Jesús es la imagen del Dios invisible. En la misma forma como la imagen de alguien no es la persona sino su representación, es muy posible que Pablo no se refiera a la forma física, pues en Filipenses 2:6-9 lo hizo explícito, se despojó haciéndose semejante al hombre, o sea, no era como un hombre. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Los pasajes anteriores han hecho referencia a la imagen de Dios más como unas cualidades o características propias de ese ser humano internas más que su fisicalidad. Pero miremos ahora unos elementos más definitivos. Preguntémonos lo siguiente: ¿por qué Jesús no fue reconocido físicamente después de que resucitó? En 4 oportunidades se ilustra cómo Jesús, después de resucitar, no fue reconocido por su apariencia física, sino por su actuar, esa parte interior, esa parte espiritual que representa en cómo interactuamos con los demás. Esto resaltaría el concepto que la semejanza durante la creación no está basada en las características físicas, sino en las cualidades espirituales, como varios pasajes bíblicos lo reflejan. Miremos entonces, no la imagen física. ¿Qué pasajes tenemos? Juan 20:15. Jesús les dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Este primer pasaje muestra que no hubo una identificación física con Jesús. Segundo pasaje, Lucas 24:13-35. Entonces ellos contaron las cosas que les había sucedido en el camino. Este es el relato en el camino a Maús. Y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. No en el color de los ojos, no en la altura, no en el color del cabello, el color de la piel, no en la forma que hablaba, sino en la forma en que él interactúa con las otras personas. Juan 21:4-7. Jesús les dijo: vengan, coman. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Es interesante porque en este pasaje no era la primera vez que se les había aparecido. Ya lo habían reconocido como había aparecido físicamente. Marcos 16:12 dice: después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Así vemos, o sea, una forma diferente física. Isaías 53:2 nos muestra un concepto general. Dice: subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Vemos que de nuevo el énfasis no tiene que ver nada en lo físico. Pero de otro lado, los textos bíblicos nos muestran que el énfasis en esa similitud y imagen está hecho en la parte espiritual. Miremos algunos de los textos. Efesios 4:22-24 nos dice: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévese en el espíritu de su mente, visitando del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios y en justicia y santidad, verdad. De nuevo, toda la relación a la semejanza de Dios está en el nuevo nombre de Cristo. No en la fisicalidad, pues nuestra fisicalidad no cambia cuando estamos antes o después de Cristo, sino es nuestra parte espiritual. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren, lo adoren en el espíritu y en verdad. Juan 3:3-8. Responde Jesús y les dijo: de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es; lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. De nuevo, encontramos una asemejanza a nacer de nuevos. A nacer, o sea, nuestra carne espiritual, si podemos llamarla en esos términos, y nuestra área espiritual tienen que nacer. Hay un nacimiento de nuevo. Nuestra nueva carne obedece al espíritu. Nuestra carne anterior obedece a los deseos de la carne. Romanos 8:29 nos enfatiza el mismo concepto. Sabemos a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De nuevo, la imagen del Hijo no es que vamos a tener unas mismas características, color de piel y color de cabello y ojos exactamente como Jesús, sino es todo su concepto espiritual, esas cualidades internas que nos acercan a Él cuando Él vive en nosotros. Gálatas 4:6 nos dice, y cuanto a sus hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Vemos en todos estos textos la misma configuración. La parte física no es elemento de la semejanza a Dios, sino la parte espiritual. Y lo vemos una y otra vez reiterado en textos que hacen referencia a la parte física y reforzado el concepto en textos que hacen referencia a la parte espiritual. Gracias, muy amables por escuchar. Cualquier comentario que nos ayude a entender las escrituras en mejor forma es siempre bienvenido. Bendiciones, Jairo.